En esta hora vámonos a la epístola a los Romanos, capítulo 12, la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículos del 1 y 2. Vamos a la palabra de Dios. Cuando la tengan me dicen un fuerte amén. El tema para esta hora se llama Viviendo bajo la voluntad de Dios. Viviendo bajo la voluntad de Dios. ¿Lo tenemos listos? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y a su Santo Espíritu. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendito eres, Señor. Gracias por este gran privilegio que nos das de llevar tu palabra, Señor. Que nuestra lengua, nuestra boca hable con denuedo, Señor, lo que quieras para nuestra vida. Solo somos, Señor, instrumentos, esas vasijas que van a ser llenadas con el poder de tu Santo Espíritu. Que seas tú, Señor, dando esa vida en abundancia en cada una de nuestras familias, nuestras vidas, Señor, y para con los demás. Te doy gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Hoy vamos a hablar viviendo bajo la voluntad de Dios. Tengo otra traducción de la Nueva Traducción Viviente que dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hoy quiero hablarle, hermanos, porque estamos viviendo en tiempos difíciles. Amén. Yo creo que el que produce en usted el venir a la iglesia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere que nosotros cada día nos activemos y vayamos siendo transformados a través de su poder. Porque si nosotros no nos dejamos ser transformados a través del poder de Dios, nosotros vamos a vivir una vida como que fuéramos mundanos, como que no hubiéramos recibido a Cristo. En estos tiempos nosotros, y ustedes oyeron acerca de los planes, de las nuevas políticas a nivel mundial, y el pastor algo mencionó de esos. Las nuevas políticas, la Agenda 2023 trae desarrollo, trae muchas cosas. Quieren aplacar la pobreza, quieren que haya igualdad de género, y si usted se va a leer todo eso y se mete más profundamente, también quieren una igualdad de género en cuanto a estas tendencias que están ahorita del homosexualismo y tantas cosas que se están dando a nivel del mundo. Entonces, el Señor quiere que nosotros como cristianos podamos hacer ese cambio en nuestra vida y que podamos vivir bajo la voluntad de Dios. Amén. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero lo que arruinamos la voluntad que Dios tiene para nuestra vida somos nosotros. Nuestras vidas van a cambiar, nuestras vidas van a ser diferentes cuando nosotros logremos el propósito para lo cual hemos sido creados. Toda la campaña es Mujeres con Propósito, porque predicadoras, mujeres, vamos a llevar la palabra. Pero la palabra es tanto para varones y varonas, porque ahí entra todo el género, varón como varona, que es lo que ha creado el Señor. El propósito de Dios para nuestra vida es ser creados para gloria y alabanza de su nombre. Para eso hemos sido creados. Pero muchas veces nosotros perdemos ese camino.
Nosotros nos perdemos en buscar la senda antigua, y allá cuando hablan de la senda antigua en el Antiguo Testamento es porque el Señor quiere que nosotros nos paremos en la brecha, pero en la senda que Él ha creado para sus hijos. Dios no quiere que nos extraviemos. Dios quiere que alcancemos las buenas cosas aquí en la vida, y las vamos a alcanzar si usted camina recto, si usted camina firme, si usted camina bajo la justicia de Dios. Amén. Y creo que todos queremos alcanzar en esta vida, y si no la alcanza en esta vida, hermano, pero Dios es tan justo que su palabra no lo dijera. Dice que la palabra, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero ¿qué nos pide el Señor? Vámonos al versículo 1, donde vamos a iniciar. Yo les decía el viernes que íbamos a tocar un poquito porque estamos en el mes de la lucha contra el cáncer. Amén. Estamos nosotros pidiéndole al Señor que sea Él dándonos siempre esa gracia. Entonces, pero no solo existe ese cáncer físico, sino que también existen cánceres espirituales, cánceres en la vida del cristiano que debemos de dejar atrás. Entonces, como cristianos, Dios nos pide cosas para que vivamos bajo su voluntad. El versículo 1 del capítulo 12 de Romanos dice: así que, y hay una coma, hermanos, hago una pausa, os ruego por las misericordias de Dios. Cuando hace una pausa es porque así que, o sea, deja a un lado lo que estaba hablando Pablo y viene a hablar a la iglesia, a los cristianos, a los hermanos en Cristo. Amén. ¿Está conmigo? Y dice: os ruego. Fíjese que Pablo hace un ruego. ¿Por qué Pablo hace un ruego? Porque muchas veces, hermanos, Pablo decía que lo que no quería hacer, hacía. Allá en Corintios, en Romanos capítulo 7, habla que dice que lo que él no quiere hacer, hace. Pero ¿por qué no hace lo que Dios muchas veces le pide? Porque la carne, estamos en la carne, pero debemos de morir a la carne. Pero Pablo hace un llamado y dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentemos vuestros cuerpos, y aquí ayúdeme a usted, diga, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Por qué Pablo hace un llamado? Porque en la sociedad, hermanos, estamos llenos de cánceres. No solo cánceres los que aparecen, que el enemigo permite, porque la enfermedad Dios no la pone. Dios muchas veces la permite con un propósito, pero ¿quién le encanta poner enfermedades? Al enemigo. Pero dice que esos cánceres tienen que ser aplacados, debemos de cambiar a esa vida para poder ser transformados. El peor cáncer de la sociedad es el pecado, la falta de arrepentimiento, la rebeldía, la desobediencia, la apatía, el desinterés. Y hemos visto, hermanos, que cuando hay apatía, hay desinterés, el corazón se va enfriando. Por eso muchos se han apartado de las iglesias, se han apartado de ver el blanco perfecto que es Cristo Jesús, porque han vuelto al desinterés. Ya no se ocupan de las cosas de Dios, porque es más importante que el domingo salgo con mi familia, que es más importante salir a pasear que venir y tener un culto racional, como dice Pablo, ruego. O sea que está haciendo un ruego a los cristianos que no seamos como el mundo, que si realmente hemos visto esa salvación de Cristo Jesús, que pueda reinar en nuestras vidas el poder del Espíritu Santo. ¿Qué otro cáncer hay en la sociedad? El desamor, la envidia. Porque muchas veces cuando nosotros queremos algo que tiene aquel, empieza a formarse una amargura en nuestro corazón y dejamos a un lado el amor, el fruto que Dios ha puesto en nuestras vidas, y nos vamos enfriando. Cuando Pablo habla que tenemos que presentar nuestros cuerpos, hermano, porque allá en Isaías, váyase conmigo, en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 1 habla que Dios estaba cansado de sacrificios, amén.
Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 1, 5, 1, 2, vamos a iniciar en el 2 y se va al 5. Dice: oí cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Váyase al 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún, dice Dios? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El enemigo trae esas enfermedades a nuestras vidas, hermanos. Yo quiero hablar de esos cánceres. Dios dice que Él está cansado de que nosotros no queramos venir a las manos de Él. Cuando dice en Isaías que Él llevó todas, y todas son todas, nuestras enfermedades. Y la primera enfermedad es el odio, la falta de perdón, el pecado que está nato en nuestras vidas, pero nosotros debemos de ser transformados para vivir una vida en abundancia. Y dice la palabra, váyase al 11, ¿para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Allá Pablo le estaba diciendo al pueblo que se presentaran como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que era un culto racional. Él ya estaba cansado, Dios, que en el Antiguo Testamento le llevaran en holocausto esos cabritos, esa res de menos de un año que no tuviera defecto, esos palominos. Dios ya estaba cansado de todo eso porque su corazón estaba lejos de Dios. Y el primer cáncer es la apatía, el pecado que tenemos contra Dios. Y Él está diciendo a esta generación: yo estoy cansado de que ustedes sean rebeldes. Yo estoy cansado de que ustedes sean apáticos. Muchos hermanos pueden venir a las iglesias, pero ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está la mente? Y yo no los he venido a regañar, sino que es el sermón que me dio Dios, viviendo bajo la voluntad de Dios. Si yo quiero ver días buenos en mi vida, ¿quiénes quieren ver días buenos? Dice de que hay que renovar nuestra vida. ¿Para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Y vea la segunda parte. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni oveja, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Y váyase al 16. Lavaos y limpiaos, amén. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Entonces el Señor está hablando a nuestra vida porque Él quiere un cambio. Que cada uno de nosotros como cristianos vivamos bajo la voluntad de Dios, que verdaderamente nosotros demostremos. ¿Y cómo vamos a demostrar que Dios habita y mora en nuestra vida? En los frutos, hermano. Por sus frutos los conoceréis. El Señor conoce el buen árbol, Él conoce nuestra vida. El Señor quiere que hagamos ese cambio. Dios, a través de Isaías, manda esa palabra a ese pueblo que se había vuelto rebelde, que no había cambiado. Fíjese de que el pueblo ya venía de sufrir, ya venía del desierto. Pero aún allí en el desierto Dios estuvo con su pueblo. Dios le dio tierra, le dio la tierra prometida, pero el pueblo siguió haciendo lo mismo. Se rebeló contra Dios, y podemos ver, y se los mencioné el viernes, que tantas guerras que se están llevando a cabo por la dureza de nuestro corazón, porque muchas veces no dejamos que Dios haga ese cambio en nuestra vida. El Señor, el gran médico, diagnosticó la enfermedad de esa nación. El pueblo no quiso volverse a Él para ser curado. Dios quiere curar nuestra vida. Dios quiere ser nuestro médico por excelencia.
revisemos cómo está nuestra vida, si realmente nosotros hemos avanzado en el camino del Señor o no hemos avanzado. Si nosotros estamos dando frutos, y esos frutos que son los frutos del Espíritu Santo, o todavía nos falta seguir creciendo. Váyase a Romanos, y dice la palabra en Romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El sacrificio vivo, es morir al viejo hombre, morir al pecado, arrepentirnos, y para poder nacer de nuevo tenemos que morir. Y vemos nosotros el ejemplo de Nicodemo. Allá en Juan capítulo 3 vemos ese ejemplo de Nicodemo, que Nicodemo llegó y él quería ser cambiado, él quería ser restaurado, pero él tenía que nacer de nuevo. Y no vamos a nacer, y él preguntó: ¿volveré al vientre de mi madre? Pero el nacimiento que quiere Dios es un nacimiento que nuestro corazón se vuelva un corazón sensible, un oído sensible a la voz de Dios, que podamos realmente nosotros arrepentirnos y tener esa entereza y esa decisión de decirle al Señor: yo quiero cambiar, Señor, yo no quiero ser como ayer. Porque ayer pudimos cometer, y me incluyo yo, pudimos cometer cosas que a Dios le desagradaron, con una mala expresión, con lo que hablamos, con que nos agarró esa loquera con nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros las mamás, porque nos dejan los trastes sucios, porque no han barrido, porque no han trapeado, y a veces nos agarra la locura y de repente nos acordamos: perdón, Señor, porque sí lo voy a regañar, porque lo voy a regañar, pero no me puedo yo, que el enojo y que el sol no se ponga sobre mi enojo, porque ya no estoy actuando de la mejor manera. Entonces todas esas cosas arruinan nuestra vida. Dios quiere, a través de esta palabra, que realmente nosotros transformemos nuestro ser. En Romanos habla Pablo acerca de todos esos cambios, de reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Yo reconozco la necesidad que tengo de Dios. Sin Dios yo no soy nada. Alejados de Dios nada, pero nada podemos hacer. Y lo han oído una y mil veces de la boca del pastor. La palabra lo dice: separados de Dios nada podemos hacer. Es necesario que volvamos a nacer de nuevo en el Espíritu. Y váyase a Efesios capítulo 2:1, y dice: y Él os dio vida a vosotros. ¿Cómo estábamos en el mundo? Ayúdeme, ¿cómo estábamos en el mundo? Muertos en el pecado. Dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. O sea que yo, para poder renacer, para poder volver a vivir, tengo que morir a mi viejo hombre, tengo que morir a mi pecado, tengo que permitirle a Dios que transforme mi vida. Y en Efesios capítulo 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros. ¿Quiénes? Los que andan sin Cristo. Amén. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, ¿cómo está? Entenebrecido, oscuro, sin el conocimiento de Dios. A una persona que no ha llegado la luz a su vida, se le vale que se comporte mal, que siga tomando, que siga mujeriando, que sea infiel, porque no le ha llegado la luz del Señor, porque no le ha alumbrado. Pero a los cristianos no se nos ve bien. A los cristianos no se nos ve bien volver atrás. Y alguna palabra que está en la palabra y que ocupaba mucho el pastor general, que decía que el perro vuelve a su propio vómito. Una palabra bien difícil que dice la Escritura, pero es cierto. Muchas veces Dios quiere ver nuestra vida bendecida, amén. Pero estamos tomando otra dirección. Queremos, porque nos deleita el mundo. El mundo es bonito, hermano. Si salir, disfrutar todo lo del mundo, los placeres son buenos, o sea, son ricos, porque el enemigo eso quiere poner en nuestra vida. No es malo que tenga un buen carro, no es malo que tenga una buena casa, amén.
No es malo que tenga una buena ropa, que se compre un perfumito, que le alcance para comprarse un perfumito. Lo malo es que dejemos a Dios por las cosas del mundo. Lo malo es que permitamos que el enemigo llene nuestra mente de duda y que nuestra mente no se renueve constantemente de día en día. Dice la palabra que ya tenemos que morir a esa vida, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. El Señor le dijo allá al pueblo de Judá: yo ya soy cansado, estoy hastiado de que levanten manos, que me traigan holocausto, pero su corazón está lejos de mí. Dios está cansado muchas veces que adoremos, que oremos, pero muchas veces le estamos negando a Dios con nuestras actitudes. Para nacer de nuevo es necesario morir al viejo hombre. En Romanos, Pablo es un llamado a los cristianos a una vida comprometida. Nadie dijo que la vida en el Señor iba a ser fácil, amén. Nadie dijo que iba a ser fácil. Tenemos que morir al viejo hombre. Y Pablo dice, váyase a Romanos, capítulo 12, donde estábamos, dice el Señor: no os conforméis a este siglo. Lo primero que hace es un llamado a tener una vida agradable a Dios, amén. Hoy Pablo nos exhorta a cada uno de nosotros a que no nos conformemos a este siglo, a este mundo. Y conformarse viene de una palabra griega que es esquematizo. No se amolde, no siga los esquemas del mundo, porque el mundo lo va a querer jalar. Porque muchas veces todo lo del mundo nos atrae, pero ya no encajamos en ese mundo. Ya no encajamos en las conductas del mundo. Entonces Dios tiene un diseño, un propósito para nuestra vida. Entonces nosotros debemos amoldarnos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Ya no se conforme a vivir, a imitar las cosas del mundo. Allá estaba un Daniel en el capítulo 1:8 de Daniel. Dice que ellos fueron llevados con sus amigos. Ellos venían de las familias reales de Judá. Entonces el rey Nabucodonosor se llevó a estos al exilio en Babilonia, y estas personas fueron al servicio del rey. Pero en el capítulo 1:8 dice de que Daniel, con los que estaban con él ahí en Babilonia, propusieron en su corazón no contaminarse. Propusieron en su corazón no contaminarse con la comida que el rey les estaba ofreciendo. Lejos de eso, ellos se mantuvieron firmes con lo que traían, con las enseñanzas de su Dios. Ellos no quisieron tampoco adorar a la imagen que habían levantado. Me imagino que habían miles de gentes adorando a esa imagen que había levantado Nabucodonosor. Ellos no se postraron, y me imagino que se veían esas tres cabecitas porque todos se postraron. Pero Daniel con sus amigos no se postraron, se quedaron en pie, porque ellos no se habían amoldado a ese estilo de vida. Ellos eran diferentes en ese mundo al cual habían llegado. El Señor le dice esta mañana: no se conforme. En segundo lugar, le dice: debemos de ser transformados. Y yo traigo esa mejor ejemplificación, porque transformado viene de metamorfosis, un cambio. El Señor quiere un cambio en nuestra vida. Traigo el ejemplo de la mariposa. La mariposa, para volver sus crías, sus huevitos, los pone en la hoja, los pone debajo de la hoja. Después de que la mariposa pone el huevo, se forma un capullo, una pupa, donde va creciendo esa oruga. Luego que la oruga se va transformando en ese gusano, ¿verdad? Después en una crisálida, y sale de ese lugar donde había estado creciendo, sale y comiendo prácticamente del entorno donde estaba, sale a nuevos horizontes. Pues Dios quiere que no nos quedemos como un gusano arrastrándose en la tierra.
Dios quiere que nos sigamos transformando de día en día para poder ver los horizontes que Dios nos quiere mostrar, para las maravillas que Dios tiene preparadas, para las bendiciones que Dios tiene preparadas para usted y para mí. Si el gusano no hubiera muerto de gusano y no hubiera sido transformado, se hubiera quedado como un gusano. Pero hay un proceso en la mariposa para poder ella ser mariposa que hace esa transformación. Entonces Dios quiere que nos transformemos, quiere que sigamos adelante. Cuando no conocíamos a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y hoy hemos sido transformados, dice el 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es necesario, Dios no quiere que sigamos iguales. El propósito de Dios para su vida y para la mía es que realmente nosotros demos frutos, y los frutos se van a ver cuando nosotros hablemos a otros a través de nuestro testimonio, que otras personas quieran seguir y quieran hacer lo que nosotros hacemos, porque ven que Dios está con nosotros, que Dios nos respalda, que Dios nos va sacando adelante. Dios ya no quiere que sigamos sufriendo con enfermedades en este mundo, amén. Pero a veces Dios las permite. ¿Y por qué las permite? Para que realmente nuestras vidas sean totalmente transformadas. En este mundo hay un proceso, estamos en ese proceso, transformarnos y renovarnos, porque cuando venga nuestro Dios, que la venida de Dios está pronta, cuando venga nuestro Dios, nuestros cuerpos van a ser transformados totalmente, y este cuerpo de iniquidad, este cuerpo de pecado, este cuerpo que nos sirve aquí en la tierra, va a ser transformado en un cuerpo glorificado. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que no nos conformemos a este siglo, que sigamos avanzando. Gálatas 2:20, váyase Gálatas. Y el hermano Jimmy lo menciona a cada rato, amén. Gálatas 2:20, y usted se lo puede de memoria, amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, diga, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué vivimos en la carne? Angustia, deudas, enfermedades, amén. Y dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué precioso saber que hay un Dios que se entregó por mí. Dios quiere transformar mi vida, pero si usted no le permite a Dios, tal vez usted sí le ha permitido, pero tal vez más de alguna persona no le ha permitido a Dios que entre y habite, porque cuando habita el Espíritu de Dios en nuestra vida, allí hay libertad, amén. No libertinaje, allí hay libertad, porque usted va a pedirle a Dios dirección para tomar una decisión. Entonces, cuando usted es transformado, vuelve usted a renacer en Cristo Jesús. Y el cuarto punto que habla Pablo es renovarnos. El águila, si no se renueva, ¿qué le pasa? Muere. Si el águila no se renueva, muere, porque sus garras están tan viejas que se le han encorvado. Ya no puede agarrar la presa, ya no puede alimentarse. Entonces, si el águila no se renueva, no decide irse a las alturas, a un lugar solita, y empieza a arrancarse todas las plumas, se queda pelona, porque esas alas ya no le sirven para volar, y usted ha visto todo el proceso de la águila, y luego empieza a golpear el pico en la piedra hasta que se lo quita, pero antes de quitarse el pico se ha quitado las garras. Se ha quitado todo lo que ya no le sirve. Pero si esta águila no hace ese proceso, no va a vivir. Le queda poco tiempo de vida y va a morir lentamente. Así es nuestra vida.
Si usted y yo no le permitimos al Espíritu Santo que renueve nuestra vida, que transforme nuestra vida, que seamos realmente ese sacrificio vivo, santo, agradable, que tiene que ser nuestro culto racional delante de Dios, nosotros vamos a ir muriendo lentamente y Dios ya no va a poder hacer nada. Si usted decide entregarle al Señor todo aquello que todavía trae de su vieja naturaleza, todas aquellas cosas que todavía tal vez han quedado en nuestra vida y todavía no se las hemos entregado, todavía es tiempo para ponernos a cuentas con Dios. Y quiero que regrese a Isaías capítulo, donde estaba, capítulo 1, versículo 18. Si usted no se renueva, si realmente el Espíritu Santo vive en su vida, tiene que haber esa renovación. Isaías capítulo 1, 18 dice: venid luego, no dice hasta mañana, no Señor, hoy no puedo. El Señor me está llamando, está tocando la puerta y le digo al Señor: Señor, yo no puedo. Pero el Señor dice: venid luego. No lo deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Hay un dicho, acuérdese. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Hoy es un día de restauración. Hoy es un día de transformación. Dios no me ha mandado a hablar esta palabra en vano, porque dice: venid luego. ¿Y qué más dice? Y estemos a cuentas. ¿Quién lo dice? Jehová. Y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero dice el 19, es una decisión que tiene que tomar usted y yo. Yo ya la tomé y yo creo que usted la ha tomado la mejor decisión de seguir a Cristo. Y dice el 19, si quisieres y oyeres, comeré el bien de la tierra, pero si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Podemos sentir dura la palabra de Dios muchas veces cuando nosotros andamos en pecado, cuando no queremos reaccionar. Dios está hablando y nos está diciendo: venid luego. Venga, acérquese a Dios. Si usted todavía no ha experimentado esa transformación del Espíritu Santo, el Señor esta noche nos pide que seamos un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Que seamos bendecidos, hermano, y que por medio de todo lo que hagamos, usted y yo podamos tener ese encuentro con Dios y gozar de todas las maravillas de nuestro Dios. Si nos conformamos a este siglo, si no nos transformamos, si no hay una renovación, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero vámonos a Romanos, y ahí quiero terminar, en este y en el Salmo 143, pero quiero terminar acá. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo primero que hace el Señor en nuestra vida es cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Usted ya no piensa igual que antes. Antes de ir a una fiesta, antes de ir a bailar, antes de ir a compartir el licor con sus amigos, antes de tomar esa droga, usted hace un alto, porque ya está el Espíritu Santo morando en su mente y en su corazón, y usted hace un alto porque tiene una mente renovada. Eso no trae bien para mi vida. Me detengo, hago un alto, porque eso me va a llevar a otras cosas que van a carcomer y ser cáncer en mi vida. Entonces dice: para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Y cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida? Es buena, diga conmigo, buena, agradable y perfecta. Todo lo que Dios hace es perfecto. Cuando usted hace las cosas sin Dios, nada nos va a salir bien. Pero cuando le pedimos dirección a Dios, dice el Proverbios 15:15,
que todos los días del afligido son difíciles, pero el de corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Y quién es el que tiene un corazón alegre y contento? El que hace la voluntad de Dios. Entonces Dios quiere una vida buena, agradable y perfecta. Pidámosle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. Váyase al Salmo 143 y aquí quiero cerrar esta mañana. El Salmo 143, 10 dice: enséñame, repita conmigo, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y cuando yo voy con Jesús, nadie puede conmigo, porque Él me lleva a una tierra de rectitud, haciendo la voluntad de Él, de nuestro Padre, que está en los cielos y está con nosotros. Démosle un fuerte aplauso al Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.